Buenos días, bueno, el día de hoy yo les voy a presentar un proyecto de Galería de Culturas de Mesoamérica y este será mi proyecto. Bueno, yo soy Saulo David López Méndez del grupo 312 y este va a ser mi proyecto, el que les voy a presentar ahorita. Bueno, iniciemos con la cultura olmeca. Como podrán ver, yo puse este dibujo en representación a que a los olmecas se les identifica rápidamente con la cabeza olmeca, que es una de sus características más arraigadas. Bueno, en los tres datos que yo les voy a dar son: uno, la ubicación. La ubicación está en el Golfo de México, en el sur de parte del sur de Veracruz y el norte de Tabasco. También sus símbolos más importantes sería la cabeza olmeca, como ahorita lo mencioné, y el luchador. Y como tercer dato, se puede decir que era un pueblo politeísta y creían en muchos dioses, por así decirlo. Pero su dios principal y su dios principal y su animal sagrado era el jaguar. Bueno, luego seguirían los teotihuacanos. Yo puse este dibujo de la pirámide del sol, que es lo que luego se nos viene a la mente cuando hablamos de los teotihuacanos o del pueblo de Teotihuacán. Bueno, los tres datos que les voy a dar son la ubicación. La ubicación es el Estado de México. Como segundo dato, eran también politeístas, o sea que creían en muchos dioses, y sus dioses más importantes eran Quetzalcóatl, Chahuiltahuique, Tlaloc y Huehueteotl. Bueno, aquí existen dos clases sociales como tercer dato, que serían la clase alta, sacerdotes, serían los guerreros y los comerciantes. Y la clase baja serían todos los demás, que serían, por ejemplo, arquitectos, trabajo especializado, cazadores, agricultores y pescadores. Esto sería la clase baja del pueblo de Teotihuacán. Como tercera cultura tenemos a los zapotecas. Bueno, yo puse esta imagen porque los zapotecas se destacaban en una de sus grandes virtudes, era la fabricación de tumbas. Bueno, aquí los tres datos que les voy a dar es la ubicación. La ubicación sería Oaxaca. Ellos fundaron un centro ceremonial en la cima de Monte Albán. Y como tercer dato, también eran politeístas, al igual que las otras dos culturas, pero las deidades de este pueblo eran de la naturaleza, estaban relacionados con dioses que eran de la naturaleza. Bueno, luego tenemos a las remojadas. Bueno, yo puse este dibujo, que es una escultura con la carita sonriente, porque ellos se destacaban con hacer esto con sus esculturas. Ellos implementaron las caras sonrientes en figuras de barro. Bueno, en ubicación, como los tres datos tenemos la ubicación, que sería el centro de Veracruz, o sea, el Golfo de México. Alcanzaron su máximo esplendor en el Epiclásico, que sería de los años 650 a 900 después de Cristo. Este fue su máximo esplendor de esta cultura. Bueno, sus estatuas, como ya lo dije, eran características por tener caras sonrientes en ellas, como se puede ver en esta figura. Como siguiente cultura tenemos a las tumbas de Tiro. Bueno, este dibujo es un sepulcro, y es que esta cultura, este pueblo se caracterizaba por hacer sepulcros de una o más cámaras, pero básicamente eran hoyos bajo tierra, y en estos tenían cámaras donde depositaban a los muertos. Aquí también les dejaban ofrendas y algunas cosas. Bueno, como los tres datos tenemos la ubicación, sí es un poco más extenso. Tenemos a Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Bueno, también tendríamos que ellos se caracterizan, como ya lo dije, por hacer tumbas en forma de sepulcros y dejar en ellos ofrendas, por así decirlo. Y otro dato que sería el tercero, serían que las ofrendas consistían en objetos de cerámica que ellos ya decoraban y los dejaban en los sepulcros. Pero cada estado, por ejemplo, el de Colima tenía su propio estado, el de Jalisco tenía su propio estado, Michoacán y Nayarit, cada uno tenía un estilo de cerámica independiente, pero básicamente todos entran en el mismo grupo. Bueno, como siguiente tenemos al Bajío, que el Bajío se caracterizaba básicamente por su forma de construir estructuras. Esta es una escultura muy representativa del Bajío y es el estilo de construcciones que tienen aquí. Por eso se caracterizaban estos. Bueno, la ubicación tenemos que es en Guanajuato. Destaca por la complejidad y arquitectura monumental de sus construcciones, como ya lo había mencionado, y se sabe que mantuvo
relaciones políticas y comerciales con Teotihuacán, ya que esto los inspiró a hacer este tipo de construcciones. Y estaban basadas más o menos en las construcciones de allá, pero de la forma más apegada a la forma que la hacía el Bajío. Bueno, como siguiente cultura tenemos a los mayas. Bueno, los mayas, yo puse este dibujo en representación, ya que esta era una cultura única, ya que ellos innovaron con muchas cosas. Y aquí podríamos decir que la cultura inventó los arcos mayas y las bóvedas, que sería básicamente esto, las bóvedas y los arcos mayas. Bueno, como datos, estos ya es un poco más extenso. La ubicación forma parte de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Pete, Alta Verapaz e Izapaz, norte de Huehuetengo y Quite. También formaba parte en la totalidad de Belice y San Pedro Sula. Estas eran la ubicación completa del pueblo maya. Bueno, ellos, y como ya lo dije, innovaron mucho y hicieron su escritura jeroglífica y inventaron el concepto del cero. Este también sería el dato 2. Y como tercero, básicamente su economía dependía de la agricultura. Esta era su actividad fundamental con la que ellos puedan coexistir. Bueno, como siguiente pueblo y cultura tenemos a los toltecas. Bueno, este pueblo, una de sus características que yo puse aquí sería mi dibujo, que sería el soldado de escultura. Bueno, ellos hicieron sus esculturas en formas, militarizadas. Sus esculturas eran básicamente soldados y así. Hacían una gran cantidad de esculturas y las ponían como un ejército. A eso se refiere lo de militarizada. Bueno, los mexicas fueron llamados... los mexicas fueron los que llamaron toltecas a este pueblo, ya que ellos eran muy artísticos. Esto es lo que significa la palabra tolteca, artista. Esto es lo que significa. Bueno, también se puede decir que fueron la primera sociedad militarizada del posclásico temprano. Esta fue la innovadora de esta militarización en las culturas. También, esta es la ubicación. Se establecieron en el estado de Hidalgo y fundaron la ciudad de Tula. Bueno, como siguiente cultura tenemos a los huastecos. Bueno, los huastecos, por sus creencias religiosas y, por así decirlo, a sus prácticas religiosas, adoptaron el ritual del juego de la pelota y lo integraron en su cultura. Bueno, como datos aquí tenemos la ubicación. Se establecieron en el Golfo de México, norte de Veracruz, sur de San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y en la Sierra Gorda de Querétaro. Esta fue la ubicación de este pueblo. Bueno, los edificios eran construidos en torno a plazas, en donde vivían las máximas autoridades de esta, y, exteriores a esta vivían los grupos, que es, por así decirlo, la clase baja, la clase media. Era donde vivían alrededor de estas plazas, era donde vivían todas las personas de este pueblo. Ellos se dedicaron principalmente a la agricultura y la cerámica. Estas eran sus principales actividades. Bueno, seguimos con el pueblo mixteco. Los mixtecos fueron hábiles, orfebres, y trabajaron el oro y la plata con singular maestría. Ellos eran expertos en manipular el oro y la plata. Bueno, los datos. Como muchos de los grupos anteriores y las culturas, los mixtecos eran igualmente politeístas, y sus deidades estaban vinculadas a la naturaleza como otras del pasado. Uno de sus principales dioses era Quetzalcóatl. Se distinguieron por la elaboración de códices, trabajos de oro y plata, como ya lo dijimos, de los orfebres, y por esculturas con cristales preciosos. Ellos utilizaban jade, utilizaban cristales preciosos y creo que rubí o algo así también utilizaban ellos. Bueno, las ciudades más importantes de esta ciudad fueron Mictla, Tilatongo y Saochila. Estas fueron las tres principales ciudades de esta cultura. Bueno, aquí también tenemos a los totonacas. Los totonacas se basaban principalmente, la economía se basaba en la agricultura. Yo supongo que era por intercambio de cosas. Esta era su forma de utilizar, por así decirlo, el dinero. La ubicación se establecieron en el Golfo de México, al igual que otras culturas pasadas. La economía de los totonacas, como ya lo dije, se basaba principalmente en la agricultura.
Sus ciudades estaban bien planteadas y organizadas. Esta era una característica muy importante de los totonacas. Bueno, también tenemos a los totonacas. Tienen una característica que es, yo dibujé esta T porque la forma más común de sus estructuras era la forma de T. Era como si estuvieran hechas en forma de T. Bueno, aquí tenemos la ubicación. La ubicación sería Michoacán. Las ciudades más importantes eran Tzitzuntzan, así se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero esta era una de sus ciudades principales. Iguazio y Pátzcuaro. Pátzcuaro es una ciudad muy conocida, por así decirlo, tiene el mismo nombre actualmente. Bueno, también el tercer dato sería la arquitectura purépecha se caracterizó por la construcción de yucatas, cuerpos piramidales con lajas y algunas otras estructuras más, pero estas eran las principales. Y bueno, como cultura final tenemos a los mexicas. Bueno, los mexicas no tiene bien establecida su ubicación, pero sí se sabe que se establecieron en el altiplano central. Y según las crónicas, ellos venían de un pueblo llamado Altzán, que sería pues, su ciudad principal, por así decirlo. En 1325 ellos fueron a la Ciudad de México y fundaron la Gran Tenochtitlan. También ellos eran politeístas y sus principales dioses eran Tlaloc y Quetzalcóatl, entre muchos otros, pero estos eran los más representativos, por así decirlo. Y bueno, aquí se tiene conocimiento de esta cultura muy a fondo gracias a un documento. El documento se llama Códice Mendocino y era el documento más importante para poder estudiar esta cultura. Bueno, estas han sido todas mis culturas. Este será mi proyecto de la Galería de Culturas de Mesoamérica. Espero que les haya gustado y muchas gracias por poner atención. Muchas gracias.